Buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes. Estamos sobre la semana 7. Qué interesante, qué importante que estemos avanzando. Y deseando que ustedes logren sus objetivos que se han planteado para este primer trimestre y desde luego, pues continuar hacia el segundo con paso firme. Voy a compartir un poco para documentos para redondear de cierta manera la tutoría de la semana pasada. ¿Sí? En un segundito, vamos y vamos a ir primero aquí ¿sí? Aquí, miren. Esta es la plantilla que he proporcionado para quienes no están siguiendo Practicum 3 y que están trabajando, cada quien con sus propias ideas, sobre una propuesta general para todos. Propuesta general no quiere decir que hagan un solo trabajo y cada quien lo entregue. Recuerden que estas tareas son sometidas a una herramienta antiplagio o detección de similitud y pues los trabajos no pueden ser iguales. ¿Sí? No pueden ser iguales. Entonces, eh, tomen en cuenta eso, ¿no? Tomen en cuenta eso para que también ustedes cuando vayan a entregar su trabajo estén seguros que cada quien hizo su propio esfuerzo de presentarlo con sus propias ideas, su propia palabra o sus propios razonamientos, su propio enfoque. Entonces, pero, volviendo a este tema aquí de la plantilla, miren, vamos a ver aquí. Esta parte de aquí de la ejecución tenemos eh, algo que dice marketing and sales, ¿sí? Y otro que dice operación. Voy a ir a esta parte de aquí. Si me deja aquí, operaciones. En esta parte de operaciones, ¿qué nos dice? Localización y requerimiento. ¿Sí? Y luego acá también que nos dice, describe, yo company física, la ubicación física donde estaría, para ustedes que es un alquiler de botes, bueno, pues pondrán en la costa Bahía de Caracas, o en Mil Playas, o en fin, cada quien según lo que haya decidido, dónde lo puede poner, tener un pequeño puerto para poder llevar a cabo algún lugar que sea más turístico, en montañita, etcétera, pero tiene que haber un puerto donde puedes poder resolverte, ¿no? This must be your office, store, location, manufacturing, plastic. Esto, ¿qué podría ser? La oficina, si se trata de una oficina, pero en este caso no es así. Una tienda departamental, una planta de manufacturas, etcétera, ¿no? Eh, para desarrollar este punto, van a utilizar, ¿qué es lo que van a hacer aquí? Aquí lo van a desarrollar tomando en cuenta también la tutoría respecto de la evaluación de la ubicación utilizando el método cualitativo por puntos que expliqué la semana pasada. Pues vamos a hablar de la ubicación, dónde va a estar, por qué va a estar, etcétera, etcétera, y vamos a poner ahí cómo se evaluó esa ubicación, esa localización, de manera que quede claro cuáles son los puntos a favor y los puntos en contra que tiene esa ubicación y quizás explicar cómo se resolverían las cuestiones que no pudieran, no, que no estuvieran a favor en todo caso. Por ejemplo, ¿cuenta con un muelle o no cuenta con un muelle? ¿Dónde voy a traer los botes? No lo tiene, entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a buscar otro lugar, no sé. ¿Es turístico o no es turístico? Digamos, ¿es de fácil acceso o no es de fácil acceso? ¿Existen servicios especializados de mantenimiento de los botes o no existen servicios de mantenimiento de los botes? Ahora vamos a ver aquí con la tecnología. Describe, por ejemplo, cualquier cosa importante como software, hardware o otra información tecnológica that you use now as part of your business, que ustedes pueden utilizar para administrar el negocio. Por ejemplo, a CRM, el concepto CRM, Solution for Management Project. Bueno, entonces, ¿existe algún tipo de tecnología o de instrumentación, vamos a decir, tecnológica desde el punto de vista del hardware y del software, o sea, de equipo de cómputo y algún sistema especializado de administración de los botes? Podría ser un sistema de radios, un sistema de radios, no, un sistema satelital para que poder mantener la ubicación de los botes que salen al mar, etcétera, probablemente, ese tipo de cosas. Pero tomen en cuenta que el enfoque, ¿sí?, que utilizas
¿no? O planeas utilizar más tarde para esta parte de aquí, para operar el negocio, para administrarlo, para gestionarlo. ¿Sí? Bien. Luego tenemos aquí los equipos y las herramientas. También lo expliqué la semana pasada. Hacer un listado de los equipos, herramientas, etcétera, etcétera, que se necesitan para eh, procesar, ¿no? Para el proceso. Una parte que no tenemos aquí, ¿sí? Una parte que no tenemos aquí es el desarrollo de los procesos, ¿sí? Entonces, aquí en esta parte de aquí, donde dice tecnologías y procesos, le podemos agregar aquí tecnologías y procesos, los vamos a describir en este apartado. ¿Cómo son esos procesos? ¿Qué proceso hay que hacer? ¿Cuál es el paso 1, el paso 2, el paso 3, el paso 4, hasta completar la entrega de servicio y finiquitar el servicio? Para esto, además de describirlo, digamos, textualmente ahí, te sugiero, este, eh, que para facilitar la descripción de los procesos, sugiero un diagrama de flujo de procesos. Un diagrama de flujo de procesos. Los diagramas de flujo de procesos, pues a lo mejor ustedes en alguna materia no hayan llevado eso porque no hay investigación de operaciones, pero seguramente hemos escuchado hablar con ellos en la secundaria, en el bachillerato, son muy comunes. Nos sirven para ilustrar cómo, dónde inicia un proceso, a qué condiciones se va sometiendo y que se deben de ir cumpliendo para que pueda llegar hasta la parte final. Hay muchos ejemplos de diagramas de procesos. En este caso, vamos a ver, ¿cómo se forma un diagrama de procesos? Pues teniendo uno en mente cuál es la ruta que se tiene que seguir desde que se inicia un proceso de venta de un servicio de alquiler de botes hasta que concluye. En alquiler de botes puede haber varios procesos. Uno, por ejemplo, que es el proceso de venta de servicios de alquiler. Otro que puede ser el proceso de mantenimiento. Otro que puede ser, digamos, los procesos administrativos, ¿no? Entonces, en esta parte de aquí, quisiera que hiciéramos énfasis sobre todo la parte de la generación del producto y servicio, desde que inicia hasta que es entregado a los clientes y concluye todo. Esto es muy importante, miren, es muy importante porque eso facilita mucho y digamos en términos de un plan, es mejor sintetizarlo así que ponernos a escribir demasiadas letras y que a veces nos podemos saltar algunas cosas y no pueden no quedar muy claras por qué es una cosa o por qué es otra. Pero recuerden que para qué nos sirve la descripción de los procesos. La descripción de los procesos nos es útil para poder después hacer nuestra lista de equipamiento, de planta, de herramientas, etcétera. Y para eso nos va a servir. Por ejemplo, bueno, no voy a poner un ejemplo porque ya lo expliqué la semana pasada, ¿no? ¿Sí? Cuando una persona llega, se registra un kiosco, una oficina, hace una reservación, etcétera. ¿Qué se necesita para eso? Incluye, además, aunque aquí habla exclusivamente de equipamiento y herramientas, déjenme ver acá, Review Team, Management Team, Financial Plan. Vamos a hacer aquí lo siguiente. Este Management Team es el equipo administrativo. eh, em, claro, esto es interesante, es importante. No es que es importante, o sea, lo tenemos que hacer, pero se refiere únicamente al equipo administrativo, ¿sí? Pero nosotros podemos hacer a partir de los procesos, aquí, aquí, debajo de aquí, requirements, tools and talento humano, ¿sí? Human capital, ¿no? Talento humano. Y aquí, después de describir nuestros equipos y todo que lo hemos obtenido a partir de lo que me dicen los procesos que se tienen que hacer y qué es todo eso que necesito, pues hacemos una lista de equipamiento y herramientas, pero también hacemos por separado otra tablita con el personal, ¿sí? Una secretaria, un operador, un, un mecánico para mantenimiento,
esto, etcétera, etcétera, ¿no? El personal que se necesita. Una persona de limpieza, un gerente. Bueno, aunque el gerente va a ir acá, va a ir acá, en esta parte de aquí, en el team, en el equipo administrativo. De pronto podríamos traernos todo lo que tuviese que hacer personal a esta parte de aquí. Fíjense. Aquí es donde dice advisors, describe any mentors, investor, former professor, institute mayor, expertos, etcétera, 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 or others who can help you as a business owner. Mencione todos aquellos que pueden ayudar en el desarrollo del negocio, que pueden ayudar, ¿eh? Advisors, o sea, no que van a trabajar ahí, pero que han ayudado, contribuido, aportado con ideas y demás. Aquí podríamos reemplazar esto y en vez de esto, bueno, también lo pueden dejar y hacer otro, o antes de este hacer otro, donde hablásemos, por ejemplo, de la mano de obra. No solo mano de obra, sino colaboradores, trabajadores. ¿Cuáles son los puestos? ¿Sí? ¿Cuáles son los puestos? ¿Qué tipo de personas se requiere para eso y cuántas personas se requieren para eso? ¿Sí? Pienso que es un poco mejor aquí, ponerlo aquí, aquí en esta parte de aquí, o agregar un punto aquí, además del talento humano que se necesita. Y esto de Milestone and Metrics, bueno, pues si lo leen, lo revisan, pues no es otra cosa que hacer una pequeña tablita, como una gráfica de Gantt. Una gráfica de Gantt donde nos vaya diciendo qué se va a hacer primero, después y después y después para que se ponga en operación el plan, ¿sí? Que ya esté listo. ¿Cuándo estaría listo? ¿Cuándo iniciaría? Los efectos inocentes y cuándo podría llegar a estar en operación. Muy bien, entonces, esto es para los que están en el tema genérico de alquiler de botes. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver ahora. Voy a dejar de compartir este y me voy a pasar a otro. El otro, que es la otra plantilla. Esta creo. Sí. Esta es la otra plantilla. Esta plantilla es la que le corresponde a los que están trabajando con asociaciones. ¿Sí? Hace un rato estuvo por aquí algún estudiante de ustedes preguntando algunas cosas, él ya lo ha trasladado al español y bueno, estamos aquí. Vamos a ver dónde está esa parte del estudio técnico, está aquí, en donde dice instrucciones para los productos y servicios. ¿Sí? Productos y descripción de servicios. Vamos a ver, en esta parte de aquí, ¿sí? Dice, se describen algunos elementos que nos solicita, pero yo como no, quiero ir a otra parte más, no, creo que me equivoqué de línea, porque no, está más abajo. A ver, déjenme regreso al índice, es que no, para no confundirme y yo no confundirlos ustedes tampoco, pero lo que nosotros vamos a buscar aquí es aquí este plan operativo, ¿sí? Operational Plan que está en la página 20. Me parece que no me lleva allí. A lo mejor mm, mm, no, sí, estamos aquí, creo que le había pinchado mal. Dice Operational Plan y aquí nos habla, nos pide, a ver, producción. ¿Cómo piensas producir los productos o los servicios, ¿sí? que se van a entregar? Descripción del producto. ¿Cómo piensas generarlo? Entonces, esos procesos de generación de los productos y servicios van aquí en esta parte de aquí. Y luego mira lo que nos dice, describe your production methods, describe los métodos de producción, el equipamiento que usarán, ¿sí? And how much it will cost, y cuánto cuesta para producir lo que se va a vender. En esta parte de aquí, de cuánto cuesta producir lo que se va a vender, necesitarán ustedes la cédula de los costos. Es probable que las asociaciones ya las tengan, y si no, entonces será necesario formular trayendo lo que ustedes ya saben de su materia de presupuestos y costos, cómo elaborar una cédula de costos porque es necesario. Se va a necesitar para el próximo, para esto, pero también para el próximo nivel. Vamos a ver. ¿Existen controles de calidad? Si hay controles de calidad, eh, por ejemplo, lo que nos dice aquí. ¿Cómo se mantiene la consistencia? Claro, a ver, no sé qué producen, agrícola, pecuarios, u otros tipos de productos, pero ¿cómo se aseguran que se mantenga la consistencia?
¿Cuántas veces no nos pasa que dejamos de comprar algo porque ya no tiene la misma calidad? Esto es muy importante. Si eso está ocurriendo, pues lo describen. Si no lo está haciendo la asociación, entonces hay que plantearles a ellos cómo podría hacerse para que ellos tengan cuidado en la consistencia de sus productos y servicios. ¿Sí? Hay que plantearlo. O sea, no porque no lo hagan, ustedes van a dejar de formular. Ustedes primero tendrán información de ellos y después ayudarán, y esa será su gran mejor aportación, a ir complementando aquellos gaps, aquellas brechas, aquellos huecos en donde tienen menos experiencia. Y por tanto, lo que ustedes propongan ahí, que además están trabajando en equipo y equipos de buen tamaño para que lo puedan hacer, lo resuelvan bien. Luego dice acá, la ubicación, location. Ya expliqué, y lo digo otra vez, la pasada, el método de evaluación de la ubicación por el método cualitativo por puntos, por lo menos. Por lo menos. Lo ideal sería hablar del método Brown-Gibson o algún otro método de ubicación. Las asociaciones que están dentro de la zona urbana pues, y que alquilan algún lugar o se instalan en algún lugar propiedad de alguno de los asociados o algo, tienen que pensar si ese lugar donde están produciendo y haciendo es el mejor. Entonces, pueden evaluar una serie de 3 alternativas por lo menos para ver si fuese pertinente hacer un cambio de la ubicación a partir de esa evaluación que ustedes hagan. Nueva aportación, estoy seguro que no la van a tener las asociaciones, pero ustedes lo pueden hacer para ellos y aportarles. ¿Sí? Recuerden, aquí estamos hablando de proyectos de inversión que los vamos a solventar con un plan de negocios y en el Practicum 3 están en vinculación, ¿no? Con la sociedad para aportar. Entonces, lo que ustedes van a hacer aquí, eso va a ser útil para su Practicum 3 vinculación. El tamaño, el tipo de edificio, restricciones, accesibilidad para los clientes. Si se fijan, todos estos aspectos pueden parecerse algunos a esas, como decíamos, aquellos puntos clave que están en su texto, incluso en el texto de referencia, eh, que se pueden listar, pero no quiere decir que sean exactamente estas, sino que aquí se necesita un proceso de observación, de listar aquellos aspectos que pueden ser, aunque sea en forma subjetiva o evaluables, y luego calificables, ¿para qué? Para que se pueda crear esa matriz del método de evaluación de la ubicación, la microlocalización, con el método por puntos, método cualitativo por puntos. Ustedes pueden crear la lista de indicadores que quieren que sean calificados, ¿sí? Y preguntarles a ellos sobre dónde están y otras 2 potenciales ubicaciones. Y con esa lista de sus ubicaciones, a ellos mismos, a los mismos asociados, les pueden pedir que ellos les califiquen, para que no sean ustedes, sino ellos mismos, porque ellos seguramente saben más. O lo pueden hacer ustedes también. El ambiente legal, en la medida de lo posible, bueno, como son asociaciones que están constituidas, que están registradas en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, etcétera, etcétera, creo que algunos aspectos de estos pueden ser. Por ejemplo, si tienen licencias y permisos, derechos de marcas, eslogan publicitarios, patentes, etcétera, etcétera, y que si están protegidos ante la ley o no, ante la ley o no. Eh, Esto es bien importante porque cuando ha pasado muchísimas, muchísimas, pero muchísimas veces, que de pronto, sin pensarlo siquiera, una marca, un eslogan, un lema, resulta que es muy valioso en términos de lo que significa y la percepción del mercado. Pero si no lo tienen registrado, ¿no? Si no han ido a la Cámara de Comercio, a la Industria del Comercio o al Ministerio de Producción, a donde se tenga que ir aquí en Ecuador, bueno, pues entonces corren el riesgo de que alguien lo registre antes que ellos. Y entonces perderían esos derechos, ¿verdad? Los perderían. Si hay cobertura de seguros en lo que ellos hacen, bueno, si es que los hay, no es obligatorio que lo tengan y habría que ponderar si vale la pena tenerlo, ¿no? Eh, etcétera, etcétera. Estos aspectos legales de la ley. El personal, what type of personal you will business with? Bueno, también, bueno, es sencillo, no hay mucho que explicar aquí en este caso. Básicamente, que ustedes han estado levantando información y piensen en esto. Si aquí en producción ya tengo
un diagrama de flujo de procesos, y de esos procesos, de cada uno de los pasos para seguir, he ido describiendo, por un lado, qué equipamiento, herramientas, materiales se necesitan para eso. Y en otra lista, cuántas personas o qué cualificaciones debería tener una persona para que se encargue de esos procesos. Una o varias personas. ¿Sí? Entonces, aquí describimos todo eso y en esta parte de aquí abajo hacemos nuestra lista de personal, ¿no? ¿Qué tipos de empleados? ¿Cuántos empleados? Eh, pues yo era high freelance o independent contractor y podrías utilizar freelancers o contratistas independientes, descripciones de los puestos de trabajo, what's the pay structure, a ver, cómo se paga por horas, por salario mensual, por cómo se paga. How do you plan to find qualified employees? ¿Cómo planeas, no? Encontrar trabajadores que estén calificados o contratistas que estén calificados para ciertos procesos, si es que ese fuera el caso. No es obligatorio que lo tengan que hacer, pero si fuera el caso. What type of training you need, etcétera, etcétera. Entonces, miren, aquí ustedes piensen en esto. Lo aclaro de una vez. Aquí hay una serie de puntos. ¿Sí? ¿Tengo que ir contestando cada punto como si fuera un cuestionario que tengo que rellenar? No, no. Estos puntos que están aquí, miren lo que dice aquí. Explica detalles como esto. Explica, o sea, crea una estructura de un párrafo, dos párrafos, los que sean necesarios, donde se hable o se aborden estos elementos. No es de ir llenando, a ver, a Bonding Requirements le doy, le separo y le relleno algo. No, eso no es así, no vayan a hacer eso, ni desde el principio, eso ya lo había dicho cuando les planteé la plantilla, cuando se las propuse, ni ahora, ¿sí? Eso no hay que hacer. Estos viñetitas que vemos por aquí son viñetas con ideas, con aspectos ilustrativos que nos dicen o que nos dan idea de lo que deberíamos hablar o describir en esa parte de ahí. A veces se pueden hacer tablas, en muchos casos es mejor hacer tablas porque pueden ser más fáciles de reseñar algunos aspectos y otras veces pues no es necesario hacer tablas. Inventarios, si es que las compañías manejan inventarios, las asociaciones, etcétera, etcétera. ¿Dónde vamos a terminar esta parte de aquí? A ver, espérenme. Playas, proveedores, inventarios, hasta aquí. Ahí está esta parte de aquí. Antes del punto número 6, que son administración y organización, que eso lo abarcaremos en el próximo bimestre ya, ¿sí? En el próximo bimestre. Bueno, ahora voy a dejar de compartir aquí y voy a pasar a un adelanto de lo que necesitamos eh, para el próximo bimestre en la parte financiera y por qué es importante que esto salga desde aquí, ¿sí? A ver, yo no estoy seguro, voy a preparar pantalla mejor. Le voy otra vez. Sí. Miren, por ejemplo, en el estudio técnico o en ese plan operacional, como dice su guía, le podemos cambiar y poner el estudio técnico sin problema. Nos habla que a partir de los procesos hagamos un listado de los materiales, herramientas, etcétera, etcétera, que se necesitan. En el caso de las asociaciones, de lo que las asociaciones ya tienen, ¿sí? Entonces, aquí hay un ejemplo de cómo se debería de ver eso, pues como una lista, a ver, en planta que hay, mobiliario y equipo de producción, dependiendo del tipo de asociación a que se dedique. Lo que hacemos nosotros es crear cuentas mayores, clase de contabilidad, recordar, por ejemplo, planta, mobiliario y equipo, eh, de aquí equipo de producción, equipo de servicios, equipo de transporte, equipo de oficina, y luego detallarlo tratando de agrupar lo mejor posible y siempre que sea posible y que no se preste a confusión. El caso es que cuando nosotros tenemos esto, miren aquí, capital, inventario de materias primas,
hay una parte donde nos pregunta sobre el inventario y nos da algunas pistas de qué es el inventario y perfil. Entonces, si es el caso de tener inventario, lo vamos a registrar aquí. ¿Para qué nos va a servir este listado? Este listado puede ir ya ahí, en esa parte de donde nos lo pide, ¿no? ¿Qué necesitas de planta y equipo y herramientas y demás? Entonces construimos una tabla parecida a esta, aunque aquí dice inversiones iniciales, no le podemos cambiar el concepto. Para los de los botes, el alquiler de botes sí puede ser inversiones iniciales. Entonces ocuparíamos planta, a ver, accesorios, mejoras y decoración de una planta, de un edificio propio, o no hay edificio propio, es un alquiler. Si no hay edificio propio y este se tendría que alquilar, entonces aquí no llenamos, no tenemos una planta donde trabajar, ¿no? Tenemos un espacio donde alquilado, una pequeña oficina cerca de donde tenemos anclados los botes, y no le vamos a poner nada de eso aquí. Lo que sí vamos a poner aquí, por ejemplo, mirar el tipo de producción, pues le vamos a poner botes tales, ¿no? Botes, herramientas, eh, cuerdas, cabos, qué sé yo, aquello que se necesita para que opere. Habrá un equipo de transporte que no sea marítimo, desde luego, y hay un equipo de oficinas, hay un equipo de cómputo, gastos preparativos. Este ejemplo, que solo es eso, es adaptable, pero veamos esto, miren. Esto que está aquí en negritas es la suma de estos tres. Por ejemplo, estos 4.620 es la suma de estos tres. Y así sucesivamente. Esto después nos va a ser útil en el próximo trimestre cuando vayamos a hacer nuestras proyecciones, nuestras financieras proyectadas. ¿Sí? Pero ya la debemos de tener en este trimestre lista, pues para que la podamos, la tengamos lista, porque tanto el estudio de mercado como el estudio técnico son los que van a alimentar las proyecciones financieras. Ahora, me voy a ir a la parte que tiene que ver con el mercado. ¿Sí? Aquí tengo otra hojita y aquí tengo otra hojita. Fíjense bien. Dice, formular el presupuesto de costos unitarios después del presupuesto de ventas. Bueno, ¿sí? Eso es una nota. A ver, proyección de demanda. Supongamos que es un negocio que tiene 5 productos distintos. No puede haber más de 5 productos en este modelo con el que vamos a trabajar. ¿Sí? Posiblemente adelante sí podamos hacer para más. Pero pensemos que sí. Por ejemplo, en el alquiler de botes, pues puede ser distintas categorías de botes, pues tienen precio distinto, pues pongo 5. O puede ser distintos tipos de recorridos o distintos usos, pero hasta 5. Y eso, aquí nosotros tendríamos que poner cuántos alquileres por día o por mes. ¿Sí? Por día o por mes. Se espera tener en el año 1, en el año 2, en el año 3, en el año 4, en el año 5. ¿Sí? ¿Cuánto? En este caso, miren aquí cómo se trata de una panadería, parece pastelería. Tortas, galletas, gaseosas y pan. Esto es por día. 15 tortas por día, 5 postres por día, 20 galletas, paquetes de galletas, 1 de galletas por día, 15 gaseosas y el pan es una panadería. 110 piezas de pan. ¿Todo vende de un solo pan? No, vende distintos panes. Pero lo que se hace aquí en este caso es promediar o buscar un costo promedio y un precio promedio para estas 110 piezas de los distintos que haya, según la demanda que ya se conoce. Entonces, esto es adaptable también. Lo que quiero mostrarles aquí, básicamente, la idea es que nosotros debemos de tener una idea de las capacidades de producción, de las capacidades de alquiler. Pensamos en los botes. A ver, suponte que los botes se alquilan por 1 hora, por 2 horas o por mínimo 3 horas. ¿Verdad? Y que trabaja solamente 9 horas. Entonces, si es por 3 horas, podría pensarse que podrían alquilarse en promedio 2.5 veces. ¿Por qué? Porque entre que sale, va, viene, desembarca, se limpia y prepara la embarcación para volver a rentar, pues ya se pasó otra hora. Pues ya serían 4, bueno, 2 veces. ¿Sí? Entonces, cada bote 2 veces por día. ¿Puedo ponerle 5 veces por día? No, porque si son recorridos de 3 horas, no hay espacio para que le pongas eso. Ahí estamos hablando de la capacidad, eso me faltó en el estudio técnico. Tenemos que definir cuál es la capacidad diaria. No me faltó de explicar, creo que lo expliqué la semana pasada, pero no lo dije hoy.
¿Cuál es la capacidad? Oiga, tengo 3 botes. Bueno, 3 botes, a ver, en un bote lo usamos para recorridos cortos de 1 hora, el otro para pesca lo usamos para recorridos de 3 horas por lo menos, y el otro pues lo usamos para no sé, otro tipo de estrategia, ¿no? Otro tipo de producto o servicio. Entonces, como eso se alquila por horas, ¿qué es lo que mide nuestra capacidad? El número de botes y el número de horas. Número de botes, número de horas. No, yo no voy a trabajar así, yo voy a ser como una especie de botes turísticos y dependerá del número de personas. En un bote caben 20 y yo voy a ir con 15, con 10 o bueno, entonces es un recorrido por cuántas personas, ¿no? La idea es que tenemos que adaptar y que exista la posibilidad de que ese indicador o ese dato o ese número que es el que genera el ingreso, por ejemplo, yo vendo tickets por persona, entonces tienen que ser cuántas personas, ¿sí? Es el generador de ingresos, también tiene una capacidad. La capacidad son los botes, ¿verdad? Y cuántas personas pueden entrar por bote. ¿Y para qué nos sirve esto? Ah, es que esto nos sirve porque luego vamos a ver nosotros que estas unidades multiplicadas por los precios de cada uno de los distintos productos y servicios, ¿qué nos va a dar como resultado? Pues nos va a dar como resultado los ingresos que se espera tener, según la demanda proyectada. Entonces, bueno, pues con eso, ¿por qué es importante que en el estudio de mercado, en el estudio técnico, ya esté la demanda potencial en el estudio de mercado y en el estudio técnico ya esté la capacidad, cuántos botes y etcétera, y la capacidad, ¿no? Y la descripción de los productos y servicios. ¿Por qué es importante? Porque esos productos y servicios los tenemos que escribir aquí. Y que lo que pongamos aquí de lo que se puede vender no puede rebasar la capacidad. ¿Ya? No la puede rebasar. ¿Y por qué es importante tener los costos? Porque para poder establecer los precios de venta de estos productos y servicios necesitamos los costos. Se necesitan. Si no hay costos, no hay manera de establecer un precio. ¿Sí? No hay manera, se ocupan los costos. De manera que nosotros aquí, miren, aquí tengo algo que se llama presupuesto de costos. No lo tengo desarrollado. ¿Y saben por qué no lo tengo desarrollado? Porque dependiendo del tipo de producto o servicio que se vaya a hacer, es el diseño de cédula que se tiene que hacer. Y nuevamente, ustedes recurrir a sus clases, a su material, a su guía didáctica, a su texto básico o a su texto que se les dio de presupuestos y costos y formular una cédula que les permita establecer cuál es el costo del producto o servicio a partir de la definición que ustedes ya hicieron de qué producto y servicio es y a partir de los procesos que nos diga cuánto se necesita para lograr producir aquello, ¿no? O entregar ese servicio. Eso nos va a dar idea de cómo podemos establecer aquí nuestro costo que luego permita establecer el precio de venta, ¿sí? No les voy a abundar más en esto porque es algo que ustedes ya vieron en presupuestos y costos, costos y presupuestos. Bueno, esto de aquí, presupuesto de venta y los costos, nos van a permitir aquí a nosotros formular los estados de resultados, donde están las ventas, el costo de ventas, la utilidad bruta, finanzas operativas, ya lo saben ustedes, bueno, este, gastos de operación, etcétera, etcétera. El flujo del efectivo, ¿sí? Modelo visto también en presupuestos y costos, ¿sí? Flujo de efectivo y el balance general. Esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, hay una parte, esta, que debemos de llenar a mano, por así decirlo. Eh, Esto, que ya debemos de tener llenado a mano, por así decirlo, pero que luego la vamos a alimentar en estas 2 hojas y esas hojas van a alimentar esta otra hoja que tengo acá. Bueno, este modelo yo les voy a compartir el próximo mes. Van a alimentar y eso nos va a generar, como ya tenemos las unidades a vender por día multiplicado por 30 días del mes, ya tenemos los precios unitarios porque ya tenemos los costos. Entonces, ¿qué nos faltaría? Nos faltaría aquí los gastos de operación. Los gastos de operación distintos de los costos variables, ustedes ya lo saben bien. Bueno, tenemos que
pensar que van a salir también de los procesos. De ahí van a salir. Entonces, como ya tenemos todo eso, lo que vamos a hacer aquí es vaciar esa información a este modelo financiero o a este simulador que le llamo yo genérico, y espero que para cuando nos reunamos en diciembre, ojalá ya tengamos una aplicación que estamos desarrollando para hacer esto un poco más ágil. En automático se nos generan los estados financieros y podemos llegar a esta parte de aquí que es la evaluación. En esta materia, proyectos de inversión en el segundo bimestre, formulamos los estados financieros, bueno, el flujo de efectivo, el flujo de caja, dice, el flujo de caja con estado de resultados y balance, eh, todo eso, para poder llegar a esta parte de aquí y poder nosotros hacer la evaluación del proyecto. Y lo que nos faltaría, aquí tenemos una parte que se llama análisis de sensibilidad. Si revisamos nuestra guía didáctica, nuestro plan académico, vamos a ver que nos pide que hagamos un análisis de sensibilidad y un análisis de riesgo. En esta parte no tengo puesta el análisis de riesgo, ¿sí? Tengo algunas cuestiones que tienen que ver eh, con análisis de sensibilidad, este también aquí, y aquí, y este me faltó. Ya cuando estemos también en el próximo semestre, veremos si se decide obtener una parte de financiamiento para el proyecto, pues tenemos que construir una tabla de amortización, que también ya está puesto aquí el ejemplo del modelo. Y estas gráficas de aquí, espero tener más gráficas. Sí las tengo, miren. Ya ven que en la plantilla que les propuse aparecen algunas gráficas, y les he dicho que esas gráficas no van a estar por ahora. Pero cuando nosotros alimentemos la información financiera en este simulador, nos van a empezar a aparecer nuestras gráficas, por ejemplo, del estado de resultados, del balance general. Aquí miren, del flujo de efectivo. También es un poco diferente de las que están en la plantilla, no tienen por qué ser iguales. Y del análisis de sensibilidad que está aquí. Y nos faltaría la del análisis de... Bueno, estimados estudiantes, pues con esto yo les invito a actuar, a avanzar eh, en lo que están haciendo para que entreguen el mejor trabajo posible, porque en la medida que ustedes hagan bien esta tarea de este bimestre, la siguiente tarea se basa en esta. Y si esta primera no está bien, les va a costar trabajo avanzar a la siguiente. Entonces hay que ponerle ánimo a esta de aquí, a ponerlo mejor, mucha atención, asegurarnos de hacerlo bien, porque eso nos va a facilitar el trabajo posterior. Eso es todo de mi parte por hoy. Les deseo el mayor de los éxitos y estoy a sus órdenes a través de la mensajería de Leva. Hasta la próxima.